Hola, saludos cordiales, bienvenidos al curso de la fe de Jesús. Vamos a estudiar la lección número 31 que se titula Los dones espirituales. Oremos para pedir la dirección de Dios. Querido y amoroso Padre que estás en la altura de los cielos, santo seas por los siglos de los siglos. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, ayúdanos a entenderla y a ponerla en práctica en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. La pregunta número 1 dice, ¿qué características tiene el remanente? Apocalipsis 12, versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué características tienen el remanente? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La pregunta número 2. ¿En qué consiste el testimonio de Jesucristo? 1 Corintios 1, versículos 6 al 7 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera en que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué consiste el testimonio de Jesucristo? En que en la iglesia tengan todos los dones espirituales. La pregunta número 3. Cuando Cristo ascendió, ¿qué dio a los hombres? Efesios 4, versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando Cristo ascendió, ¿qué dio a los hombres? Les dio dones. La pregunta número 4. ¿Cuáles fueron estos dones que Cristo dio? Efesios 4, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuáles fueron estos dones que Cristo dio? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La pregunta número 5. ¿Qué otros dones son mencionados en 1 Corintios 12, versículo 28? Dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. ¿Qué otros dones son mencionados en 1 Corintios 12, 28? Los dones de los que hacen milagros, de los que sanan, de los que ayudan, de los que administran, de los que tienen don de lenguas. La pregunta número 6. ¿Con qué propósito fueron dados los dones a la iglesia? Efesios 4, versículos 12 al 15 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Con qué propósito fueron dados los dones a la iglesia? A fin de capacitar y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Lleguemos a la perfección, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La pregunta número 7. ¿Cesaron los dones después de la iglesia apostólica? Efesios 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cesaron los dones después de la iglesia apostólica? No, porque se necesitan para alcanzar la perfección cristiana. La pregunta número 8. ¿Qué resultados son obtenidos por el ejercicio de los dones en la iglesia?
Efesios 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué resultados son obtenidos por el ejercicio de los dones en la iglesia? La unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios y la perfección. La pregunta número 9. ¿Es el designio de Dios que todos posean los mismos dones? 1 Corintios 12, versículos 29 y 30 dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? Entonces, ¿es el designio de Dios que todos posean los mismos dones? No, porque Él dio diversidad de dones. La pregunta número 10. ¿Qué debe recibir la persona para que se manifiesten los dones en su vida? Hechos 2, versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué debe recibir la persona para que se manifiesten los dones en su vida? Debe recibir el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es mi resolución en este estudio? Creo que el testimonio de Jesucristo está constituido por todos los dones espirituales. Deseo tener el testimonio de Jesucristo y reconozco la vigencia de todos los dones espirituales. Yo lo creo y lo acepto. ¿Tú lo aceptas? Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal para que puedan llegarte las notificaciones de los videos que vendrán después y para que puedas tener acceso fácil a los que ya he publicado. Bueno, Dios te bendiga y te guarde. Hasta luego.